Una programación diferente. Música, micromensajes, conferencias, programas en vivo. Una programación para todos. Niños, padres, abuelos, toda la familia, deleitándose y siendo edificados por medio de la voz de Dios. 780 AM. Sanidad para Todos, con temas relacionados sobre la salud, el cuidado de la mente y el cuerpo. Sanidad para Todos. Con profesionales en el área de la medicina, enfermería, fisioterapia, odontología, terapia respiratoria y mucho más. Sanidad para Todos. Véanos y escúchenos. En Facebook nos ubicas como Sanidad para Todos y en la radio a través de La Voz del Valle, La Voz de Dios, 780 AM. Sanidad para Todos. Muy buenos días a todos, hermanos, bienvenidos. Estamos aquí en nuestro programa Sanidad para Todos, en nuestra emisora 780 AM y por Facebook La Voz de Dios. Una vez más, bienvenidos, dándole muchísimas gracias a Dios por esta oportunidad, por darnos el honor de estar aquí participando, de poder dar una voz de aliento, de poder compartir temas importantes en salud, pero siempre direccionados por nuestro Padre Celestial. Me acompaña en esta hora nuestra hermana Angélica Pereira. Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dios te bendiga, hermana Marta. Saludos a ti y a todos los oyentes de las 780 de la M. Siempre digo que es un privilegio muy grande poder estar aquí con ustedes en esta mañana de sábado. Muy agradecida con Dios, muy feliz porque sabemos que Dios cada día está haciendo cosas nuevas, con el deseo de que este programa de verdad bendiga sus vidas, que ese contenido que tenemos preparado para ustedes el día de hoy sea de grande bendición y de utilidad para cada uno de ustedes. Sé que nos escuchan personas a nivel nacional, a nivel internacional, así que nos gozamos en gran manera y ya que tenemos el privilegio de estar no solamente a través de la radio, sino a través de las redes sociales. Entonces, qué bueno, porque este programa queda grabado y puede ser compartido por ustedes a otras personas que ustedes como oyentes sepan que esta información les puede ayudar. Entonces, muy, muy bendecidos y bueno, bienvenidos a Sanidad para Todos. Qué bien. Vamos entonces a empezar con una oración, dándole la bienvenida a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Dios, por este momento. Gracias, Dios, por la vida de mi hermana Angélica. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de los hermanos que nos escuchan y que nos escucharán, porque sabemos, Dios, que somos un propósito en tus manos, que estamos aquí reunidos, Dios, conforme a todos los dones y talentos que tú nos has otorgado y que nos permites, Padre de la Gloria, usar nuestras voces para llegar a vidas. Te pedimos, Dios, que esto que nos das, poder hablar, sea de bendición para todo aquel al que le llegue, Señor, para que puedan resolver dudas, para que puedan en el nombre de Jesús, Señor amado, tener una guía en salud, Señor, y ser direccionados. Padre de la Gloria, declaramos sanidad por encima de todo, porque sabemos que por tus llagas hemos sido sanados, por tus llagas hemos sido curados, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias, Dios, por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, porque por ti estamos aquí. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos a ti la gloria, la honra, el loor. Te damos gracias una y otra vez por tantos privilegios, por la sabiduría, por la inteligencia, y te pedimos, Dios, que tomes nuestras voces, que tomes todas nuestras emociones, sentimientos, Señor, para que podamos hacer el trabajo que nos has encomendado conforme a ti, Señor, y honrarte, que es nuestro gran propósito, Señor.
Te bendecimos en el nombre de Jesús y una vez más, gracias Dios. En esta hora vamos a leer una palabra de la Biblia. Les invito, mis hermanos, a que abran sus Biblias en Isaías 45. Vamos a leer del 1 al 7, encargo de Dios para Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz, que creó las tinieblas, que hago la paz, creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios bendiga su palabra. Esta es una hermosa palabra en donde entendemos que Ciro, que era un rey, no conocía a Dios, pero aún así Dios lo escogió. Dios lo escogió y le dio unas promesas maravillosas, y este hombre fue usado con unos propósitos mucho más elevados de los que él quizás pudo imaginar, porque quizás él nació, no sé, creció y nunca pensó haber sido seleccionado por Dios para un propósito más grande, para que él fuera un escalafón, para que él fuera una herramienta puntual en todo ese plan perfecto de Dios que tiene para con cada uno de nosotros, como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará. Así que la invitación hoy en día es que creamos en Dios, que creamos en sus promesas, que creamos que así como Él lo hizo con Ciro, somos sus ungidos, y que como sus ungidos, Él nos abrirá los cerrojos de bronce, los cerrojos de hierro, y que para Dios no hay nada imposible, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que nada se puede interponer. Cuando Dios decreta, cuando Dios declara una palabra sobre sus hijos, nada se puede interponer. Y tenemos que creer. La fe es la convicción de lo que creemos, la confianza en lo que no vemos. Por lo tanto, independientemente de que hayan situaciones anormales, situaciones que se presentan en el día a día, que quizás vayan en contravía de lo que quizás están estas promesas, tenemos que seguir creyendo. Porque independientemente de todo, Dios sigue siendo Dios. Y si Él lo prometió, Él lo hará. Así lo dice Él en su palabra y así lo ha cumplido siempre. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y sus promesas no cambian. Su palabra no cambia. La palabra dice que tierra y cielo pasarán, mas su palabra no pasará. Por lo tanto, tenemos que seguir creyendo y declarando que conforme a sus promesas somos levantados, somos ungidos, y en cada una de las pruebas que se nos presenten en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sentimentales y emocionales, en nuestra salud, son tantas pruebas, pero la prueba siempre va conforme al tamaño de nuestra fe. La prueba, en estos días escuché una prédica que me habló mucho al corazón, en donde decía que la tentación estaba encaminada a separar a la persona de Dios, pero la prueba no. La prueba está encaminada a acercar a su hijo a Dios. La prueba siempre, siempre, siempre va acorde a la estatura que tenemos de fe, y tenemos que creer que es así. Por lo tanto, no va a haber prueba que Dios no nos pueda ayudar a superar. Esa es la palabra que tengo para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por este momento. Ahora vamos a escuchar una canción hermosa, justamente reiterando lo que acabamos de hablar, donde Dios abre caminos. Es una hermosa canción donde están en colaboración David Calvete, Nicole Viñón, Ingrid Rosario y otros artistas. Espero que lo disfruten y que sea de edificación para sus corazones.
I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are a Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say you are a way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that's who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Bueno, después de esta alabanza y esta reflexión tan especial que Dios nos ha dado en esta mañana, de verdad que sabemos que Dios nos ayuda y a veces no entendemos las situaciones, pero sabemos que Dios está ahí abriendo esas puertas, abriendo esos caminos y esas sendas donde nosotros pensamos que de verdad no los hay. Y bueno, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la fibromialgia. Entonces le doy paso a la doctora Marta para hablar acerca de este tema. Bueno, hermana Angélica, es cierto, vamos hoy a hablar de la fibromialgia. Es una enfermedad con una prevalencia. Cuando hablamos de prevalencia es qué tan frecuente se repite en la población y tenemos que a nivel mundial es aproximadamente el 2% de la población mundial. Es una enfermedad que tiene una historia un poco larga, data de más o menos de 1840 o más o menos, en donde efectivamente empezaron a encontrar una serie de enfermos que tenían características muy similares, en donde lo principal o lo predominante era el dolor y la fatiga y trastornos en el estado de ánimo y el cansancio. Esas eran como las características principales. Entonces ahí ya empiezan a interactuar pues la ciencia, los científicos, los médicos, la sociedad de reumatología, y empiezan a definir una serie de criterios a pasar de los años y ya para 1992, más o menos 1990, el Colegio Americano de Reumatología organiza una comisión de expertos y definen clasificar y definir el proceso como un proceso doloroso y publica las conclusiones y ya definen cuáles son los criterios diagnósticos de la fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome. Cuando decimos síndrome es que son una serie de síntomas, son varios síntomas que confluyen y que se manifiesta a través de un estado doloroso crónico, generalizado, no articular, con afectación de los músculos y que presenta una exagerada sensibilidad en múltiples puntos, pero no hay alteración de los órganos. Es decir, y vamos a hacer aquí una comparación, hermana Angélica, y tú me corriges, tú eres fisioterapeuta, donde, por ejemplo, en la artritis reumatoidea sí encontramos afectación netamente articular con deformidad de la articulación, por ejemplo. En la fibromialgia no, en la fibromialgia es más dolor o puntos dolorosos en donde se inserta el músculo, en donde el músculo va a pegarse a la articulación, al hueso, entonces es un poco distinta. Pero vuelvo y reitero, al ser un síndrome son varios síntomas que confluyen y en ese orden de ideas pues tenemos que las alteraciones en el estado de ánimo, los trastornos del sueño que incluso tienen un componente en la causa también, son predominantes pues en esta enfermedad. Como digo, se caracteriza por dolor en la musculatura esquelética generalizada y fatiga. ¿Y por qué es importante? Porque a pesar de que ya es reconocida por el mundo científico y todos lo sabemos,
no se direccionan los pacientes de manera adecuada y muchas veces el paciente se pierde en un enredo de procesos que no le ayudan a mejorar su calidad de vida, porque digamos que lastimosamente, y esto lo digo humanamente, en la ciencia decimos que la fibromialgia no tiene una cura específica. Sin embargo, hay muchas estrategias y muchas técnicas y terapéuticas que se pueden aplicar para mejorar la calidad de vida de la persona y que la persona tenga una vida casi normal o normal. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que queremos hoy, el día de hoy, que darles como unas pautas prácticas de qué es vivir con fibromialgia. Y es un tema importante porque si bien, como lo dije al principio, el 2% de la población es muy predominante en mujeres. Entonces podemos decir que de todas las personas con fibromialgia, entre el 70 y el 80% son mujeres, están entre los 35 y 57 años. Esto hace que en una vida laboral normal, pues sean personas que se van a incapacitar mucho porque obviamente van a estar con dolor todo el tiempo y eso hace que no puedan estar trabajando, no puedan estar laborando. Y si recuerdan, también dije que estaba muy amarrado al estado de ánimo. Entonces, depresión, trastorno afectivo bipolar, trastornos de ansiedad y además trastornos del sueño. Entonces, si la persona no duerme, va a aparecer con más dolor y con dolores que son incapacitantes y limitantes. En ese orden de ideas, reitero, estas personas van a tener unos grados de incapacidad muy altos y su vida laboral se va a ver reducida. Y cuando estamos hablando de más entre los 35 y los 55, 57 años de edad, pues mira, ahí es donde está el foco, digamos, laboral más grande que tenemos como personas útiles, llamémosles así. La gravedad de los síntomas varía en que cada persona se parece mucho a un estado postviral. Cuando decimos estado postviral, ¿a cuántos no nos ha dado una virosis en donde la persona después de un dengue, después de la gripa que todos conocemos o de la virosis que siempre decimos es que anda una virosis, la persona queda con mucha sensación de fatiga, mucha sensación de cansancio, de no querer hacer nada, de decaimiento, me duele el cuerpo, siento como que me duelen las articulaciones, pero sin llegar pues como tal a un daño. Se parece mucho a ese estado. Entonces, imagínense ustedes tener un estado de esta forma, pero de forma crónica. Eso afecta muchísimo la calidad de vida. Entonces, yo me he encontrado personas con fibromialgia, pacientes que mantienen con mal genio todo el tiempo. Y es claro, porque mantienen con dolor, el dolor no los deja hacer y por lo tanto los aísla de su núcleo familiar, de sus amigos, de sus actividades diarias. Eso hace que la depresión exacerbe, que la depresión aparezca, que la ansiedad sea mayor y se vuelve un círculo vicioso, un ciclo vicioso que hace que la persona no salga de ahí y por lo tanto el deterioro de calidad de vida se hace pues inminente. Tenemos entonces de que según los criterios del Colegio Americano de Reumatología, la fibromialgia se define por las características o síntomas más frecuentes: fatiga, trastorno del sueño, debilidad, pérdida de memoria, mareos, bursitis. Bursitis es como inflamación de la articulación, pero reitero, en estos casos no va a haber daño de la articulación. Rigidez matutina en la articulación, alteración en la coordinación motora y tendinitis. Tendinitis es inflamación del tendón, de lo que se inserta pues en la articulación. La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica son procesos muy similares, se parecen mucho y lo cito porque es una de las cosas con las cuales hay que hacer diagnóstico diferencial. Cuando yo hago diagnóstico diferencial, hablo de diagnóstico diferencial, es que tengo que distinguir entre las dos enfermedades porque pueden en el consultorio verse muy parecidas, pero tienen unos tips muy distintos. El síndrome de fatiga crónica definitivamente no es inminentemente doloroso, como sí lo es la fibromialgia, sino que se caracteriza por debilidad en ausencia de una causa orgánica. El síntoma clave del síndrome de fatiga crónica es el cansancio crónico debilitante.
y está asociado como a otras cosas que me parece importante mencionar, como son dolor a la menstruación, endometritis, cistitis intersticial, dolor cuando se va a hacer la orina, son como cosas que se confluyen o que caracterizan pacientes que presentan este tipo de situaciones. Mm, Hay muchas teorías, muchas cosas que aparecen en medio de la situación de saber por qué se produce, por qué se genera esta enfermedad. Se cree que definitivamente es multifactorial, es decir, no hay una causa específica que yo diga la fibromialgia me dio porque me comí algo que me cayó mal o me dio porque tuve una influenza y no se me quitó bien. No, la verdad es que la causa es realmente desconocida, pero sí se han visto algunos desencadenantes, como son algunas infecciones virales, algunas infecciones bacterianas, algunas situaciones de estrés muy grandes que generan en la persona como una huella que hace que el cuerpo se comporte de esa manera. Y también es importante mencionar que sí puede estar asociada a enfermedades simultáneas como la artritis reumatoidea, como el hipotiroidismo, como el lupus. Es importante mencionar que se han visto, por ejemplo, implicación en la musculatura, eso sí se ha encontrado cambios en la microcirculación, o sea, en los vasos sanguíneos más chiquitos, y en algunas sustancias que tenemos en el cuerpo, como son el triptofano, como son la serotonina, ese tipo de cosas sí se han encontrado muy ancladas a la fibromialgia y en sus causas. Pero decir que es específicamente de una sola, no. Vuelvo y reitero, el trastorno del sueño es predominante y se presenta como síntoma, más también como causa o como desencadenante de crisis de la fibromialgia. Tenemos también que hay otras hormonas como la hormona del crecimiento, alteración en el umbral del dolor. Pareciera como que las personas con fibromialgia tienen un umbral del dolor un poquito más bajo, entonces responden al dolor de manera un poco más exagerada, eso pareciera. Sin embargo, no podemos pretender decir que es que entonces no le duele y lo está exagerando, no, porque el dolor está allí. Si no, no sería tan discapacitante. Eh, También uno encuentra en estas personas mucho pesimismo, sensación de mala salud, desánimo, apatía, catastrofismo. Es decir, son personas que su estado de ánimo se ve muy afectado y muy deteriorado y vuelvo y reitero, pareciera que estuvieran en un círculo vicioso. El paciente con fibromialgia definitivamente debe ser manejado multifactorial, eso es sumamente importante. Pero antes de esto, vamos a hablar del diagnóstico, de cómo sabemos si es fibromialgia o no es fibromialgia. Para esto es muy importante conocer como varios tips, porque prácticamente es como un diagnóstico de descarte y nuestra hermana Angélica nos va a ayudar con todas las pautas para el diagnóstico. Así es, hermana Marta. Digamos que yo, pues como tú lo decías, yo soy fisioterapeuta y he tenido que trabajar con varios pacientes con fibromialgia. Actualmente estoy trabajando con pacientes de salud mental y muchos de ellos es un desencadenante y un detonante la parte emocional en cuanto al tema de la fibromialgia. Total. Esta enfermedad es de verdad penosa, por así decirlo, porque los pacientes en muchas ocasiones dicen que literal no se quieren levantar de la cama, que es un dolor tan intenso, tan profundo. Dice, me duele hasta el pelo, de la punta del pelo a la punta de la uña Esa del es una dedo gordo. expresión, sí, es verdad. Eso es una expresión muy Entonces, frecuente. eso los limita en sus actividades de la vida diaria, en sus actividades sociales, en sus actividades laborales y pues obviamente, pues digamos que no están solos, pues tienen un esposo, unos hijos y pues también se ven afectado como su entorno social y familiar,
pues por esta enfermedad, pues porque literalmente las mujeres no tienen la fuerza para levantarse de la cama y pues cocinar, hacer el desayuno. Entonces, esa parte de la depresión es bastante notoria en los pacientes que tienen fibromialgia. En cuanto al diagnóstico, digamos que es muy importante y los médicos tienen muy en cuenta todas esas manifestaciones clínicas del paciente, como tú lo decías, ese dolor. Y algo muy característico de este dolor es un dolor con una respuesta aumentada a estímulos que no generalmente no son dolorosos. Muchas de las pacientes me dicen, doctora, es que no tolero ni el roce de la tira del brasier. Hay Mm, ciertas prendas de vestir que no las tolero, no las soporto porque es un estado de inflamación muscular, de un dolor que así sea el contacto del reloj, de la pulsera, de la manilla, ellos lo expresan como si los estuviera, mejor dicho, apretando, sí, la cosa más impresionante. Entonces, digamos que esta es como la manifestación más grande que tienen pues los médicos, el dolor, pero como tú lo decías, se necesitan también otro tipo de habilidades porque se tienden a confundir pues con otras patologías. También en cuanto al diagnóstico, se tiene muy en cuenta todos los antecedentes personales y familiares de las personas pues que padecen esta enfermedad, porque como muchas otras enfermedades, también hay un componente genético, entonces que si la abuela, que si el papá sufrió de fibromialgia, entonces pues muy seguramente el hijo o la generación pues ahí venidera pues también tienen como esa susceptibilidad a padecer la fibromialgia. Se realiza exploración clínica, entonces digamos que se hace palpación a nivel de los músculos, a nivel de las articulaciones y se palpan desde la cabeza, el cuello, los hombros, los codos, los brazos, todo lo que es la espalda, la pelvis y generalmente pues en la literatura antigua decía que cuando más de esos 18 puntos daban dolorosos, entonces ya había un diagnóstico de fibromialgia, pero pues hoy en día digamos que la ciencia está más avanzada y aparte pues de esa exploración clínica, también muchos médicos realizan lo que es la resonancia magnética, entonces ahí se ujú, ve todo lo que la doctora pues explicaba a nivel de esos cambios ya vasculares, a nivel de esos cambios ya neuromusculares como tal. Se palpan muchos espasmos, muchos puntos dolorosos. La gente dice, no, es que tengo como un huevo aquí, pero es que si usted me toca aquí, me toca aquí, yo siento el dolor también en la rodilla, en el codo, pero ¿por qué me está tocando mm. el cuello y siento el dolor por ahí, como en otra parte del cuerpo? Y es que digamos que todos nuestros músculos están también articulados y recubiertos por una fascia, ¿no? Algo que nos cubre. Entonces, por eso es como que le tocó aquí, le dolió la rodilla, le dolió. Entonces, el tratamiento, digamos, desde la parte fisioterapéutica con estos pacientes, pues que más adelante lo vamos a estar mencionando, hay que ser muy cautelosos y tener como mucho tacto, porque precisamente como tienen ese umbral de dolor así, pues como tan a flor de piel, entonces, si se hace una mala manipulación, una mala maniobra, pues lo que va a hacer es que los pacientes, en vez de mejorar, pues empeoren su cuadro clínico. También en cuanto al diagnóstico, la fibromialgia, pues no solamente da ese dolor, sino que también da lo que la doctora decía, esa sensación pues de fatiga, esa sensación de cansancio. Muchos pacientes también presentan cefaleas, alteraciones digestivas, que es algo también muy puntual de un paciente con fibromialgia. Otros les da mareo, les da taquicardia, ganas frecuentes de ir al baño a orinar. Entonces son muchos síntomas los que están asociados y por eso es un síndrome, porque son muchas los signos, los síntomas que están asociados a la enfermedad o a esta fibromialgia. Y queremos traer a colación este tema en esta mañana de sábado a todos ustedes,
pues para sensibilizarnos un poco acerca del tema del dolor. Muchas veces una persona está con dolor y lo que se tiende es como a juzgar, ay, tan floja, otra vez usted quejándose de eso, pero digamos que ahí como se dice Mm, por ahí, el que lo vive, el que lo siente, es el que de verdad lo el que lo padece. sabe. Entonces, exacto, entonces que a veces no seamos pues como tan indiferentes o juzguemos ahí como tan apresuradamente, sino que tengamos pues como esa cautela, ese amor y todo eso que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, pues para poder entender a esa persona, poder leer lo que está sintiendo y lo que sufre, porque una persona con un dolor constante literal está sufriendo y el querer como opacarlo, como negarlo, pues es muy complicado también. Entonces ese es Total. como el llamado importante también que queremos hacer a ustedes en esta mañana. Y así es básicamente como se diagnostica la fibromialgia. Perfecto. Em, lo que la hermana decía, totalmente cierto. Y mira que hace poco tuve una paciente que incluso es de un núcleo familiar que conozco y justamente pasaba eso. A la paciente la aislaban y la juzgaban e indicaban de que mantenía de mal genio todo el tiempo, que era insoportable, que no la toleraban, que incluso porque no se iba de la casa, o sea, fue una situación muy compleja y ya como profesional en salud me tocó empezar a interactuar y a trabajar con la paciente en múltiples estrategias de tratamiento, pero antes de eso poder verificar si efectivamente es una fibromialgia, porque lastimosamente se cometen errores de diagnóstico, justamente por lo parecido que puede tener con algunas enfermedades reumatológicas, pero incluso la fibromialgia es una enfermedad reumatológica. Y dentro del proceso diagnóstico y terapéutico, el reumatólogo juega un papel muy importante. Lastimosamente, uno se encuentra al paciente con fibromialgia abandonado clínicamente, manejado solo por el médico general, sin desmeritar que el médico general no sepa lo que tiene que hacer. Claro que lo sabe, pero hay que ir un poco más allá, un poco más profundo y donde hemos hecho énfasis de que el tratamiento es multidisciplinario. Con esta paciente fue muy bonito el resultado. Al cabo de aproximadamente un mes, mes y medio, ella me decía, recuperé mi vida, porque ella no salía de la casa, permanecía en la casa todo el tiempo, encerrada en el cuarto, quejándose de dolor, con una mala actitud. Sin embargo, con apoyo de fisioterapia y otras estrategias, logramos, y obviamente con el Dios Todopoderoso, antes que cualquier otra cosa, se logró que ella recuperara su calidad de vida y hoy en día tú la ves que sale a hacer ejercicio, camina, va con amigas, o sea, tiene otro tipo de postura frente a la vida y eso personalmente ese caso ha sido uno de los más recientes que he tenido que manejar con óptimos resultados. Eso me lleva al tratamiento en donde el objetivo primordial debe ser mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues está dirigido a mejorar la calidad del sueño y reducir el dolor. Después de que se establece el diagnóstico, en donde el diagnóstico prácticamente es de descarte y en donde se toman múltiples pruebas, pero es justamente para descartar que no existan las otras patologías que se parecen. Entonces, ejemplo, vamos a hablar de la artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea vamos a encontrar sinovitis, es decir, inflamación de la articulación profunda. Vamos a encontrar deformidad de la articulación, no en el inicio, pero sí ya en un proceso un poco más avanzado. En el lupus vamos a tener otra cantidad de marcadores en sangre que se van a alterar, lo mismo en la artritis reumatoidea. Entonces, cada una de estas enfermedades tiene unas características puntuales que al hacer yo resonancia, tomografías, exámenes en sangre, marcadores inflamatorios e inmunológicos, pues me van a ir descartando estas otras y al irlas descartando, pues me voy quedando con la fibromialgia y al encontrar todos estos puntos dolorosos al examen físico, pues ahí estaría confirmando el diagnóstico.
Se dice que hay una fibromialgia primaria y una fibromialgia secundaria. La primaria cuando no hay asocio con otra enfermedad, la secundaria cuando hay asocio con otra enfermedad y también de una fibromialgia regional y otra generalizada. Regional es que los puntos dolorosos están solo en un marco, es decir, un ejemplo, la extremidad, miembro superior derecho, pero hay unos puntos dolorosos ahí puntuales y son permanentes. Pues personalmente en mi práctica clínica ese tipo de fibromialgia lo he visto muy poco, sin embargo está descrito en la literatura. Eh, Vuelvo y reitero, el tratamiento es multifactorial y está dirigido a mejorar síntomas y calidad de vida. Eh, las opciones terapéuticas disponibles está desde el ejercicio, la fisioterapia. El ejercicio tiene que ser individualizado y optimizado y eso ya nos lo va a hablar Angélica, que ya sabe mejor de toda esa parte que yo. Tenemos de que asimismo las modalidades terapéuticas han demostrado alguna eficacia en el tratamiento de la fibromialgia y la principal son el ejercicio físico aeróbico, las terapias psicológicas de tipo cognitivo y conductual y algunos fármacos que ya les voy a explicar. Angélica entonces nos va a comentar con respecto al ejercicio y las terapias físicas como estrategia. Así es, bueno, y en cuanto al ejercicio, digamos que hay que ser muy cautelosos con estos pacientes porque ellos tienen, como se dice, como unos brotes, unos periodos muy agudos, muy agudos, Ujú. otros periodos como de meseta y otros periodos donde no tienen nada. Entonces, digamos que en esos periodos agudos donde el paciente está, como lo decía ahorita, que le duele hasta el pelo, entonces el tratamiento es enfocado básicamente a disminuir ese dolor. En cuanto a fisioterapia, bueno, hacemos masajes, hay varios tipos de masajes. En estas fases agudas utilizamos lo que es el masaje sedativo para tratar de relajar un poco esos músculos. Se utilizan también modalidades físicas como son compresas calientes, se utiliza también lo que es la electroterapia. Entonces se puede aplicar ultrasonido, se puede aplicar TEMS, se puede aplicar láser para disminuir pues ese dolor y también va dependiendo de cada paciente. Por lo menos yo tuve una paciente que ella me decía, doctora, es que yo el calor no lo tolero. Si usted me pone un Ujú. paquete caliente, a mí el dolor se me aumenta, a mí el calor en vez de relajarme, lo que hace es que me genera más dolor. Entonces, por eso tiene que Ve, ir qué curioso. personalizado. Entonces, con ella utilizábamos compresas frías y digamos que las compresas frías a ella la relajaban. Entonces, por eso hay que ir como a cada paciente y en estas fases agudas es muy común que entonces lleguen como que hoy le dolió el cuello, al otro día le duele es el brazo, al otro día le amaneció doliendo más la pierna. Entonces el dolor como que camina por todo el cuerpo, entonces hay que como enfatizarse en esas partes pues del cuerpo que están afectadas. Cuando ya ha pasado como esta fase aguda, que si lo vamos a ver, tiene un detonante emocional, mejor dicho, o sea, algún problema familiar, algún problema laboral hace que la crisis de la fibromialgia, mejor dicho, se haga a la par. Por eso, como lo decía la doctora Marta, es tan importante que el tratamiento vaya de una manera multidisciplinaria, que se dé el fármaco, pero que también esté en fisioterapia, pero que de la mano esté también la parte de psicología para ayudar a nivelar. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo y cuando alguna de estas tres pues está fallando, pues tenemos que ir ahí a ayudar a la persona desde esas tres esferas que nos componen. Cuando ya digamos que la fase del dolor está mitigada, está modulada, se recomienda lo que es un trabajo de ejercicio físico aeróbico. Y aquí es muy importante, amados oyentes, de que dirán, bueno, pero ¿y con dolor cómo me va a agarrar a correr, a hacer ahí ejercicio? Porque el ejercicio aeróbico es aquel que aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y resulta que hay una gran evidencia
que nos muestra una evidencia científica que nos muestra que los pacientes que tienen fibromialgia se benefician muchísimo de lo que es el ejercicio aeróbico. Hay ejercicios que son ejercicios de fortalecimiento, hay ejercicios que son ejercicios de estiramiento y hay otros ejercicios que son los ejercicios aeróbicos. De estos que les menciono, en la fibromialgia puntualmente se ha demostrado que lo que más, digamos, beneficia a los pacientes es el ejercicio aeróbico. Entonces se recomienda mucho que las personas con fibromialgia practiquen lo que es la natación, porque digamos que el medio acuático, pues por el agua pesamos menos, el agua pues relaja y aparte de eso ejercita toda la parte muscular, pero también la parte cardiorrespiratoria. Entonces, importante es este ejercicio. Otros dirán, no, a mí me gusta más como el contacto con el medio ambiente, entonces bicicleta, montar en bicicleta, otros dirán, no, patinar, entonces como dependiendo de la edad y dependiendo de los gustos de las personas, asimismo se hace un plan de ejercicio aeróbico para este paciente pues con fibromialgia. Eso es básicamente en cuanto el tratamiento con la parte pues física. Con la parte del apoyo psicológico se maneja mucho lo que son las técnicas de respiración, las técnicas de relajación, el control y manejo de las emociones y digamos que pues en esta parte sabemos que si Jehová no edifica en la casa, en vano vela la guardia. Bueno, Entonces es así es. pues tan importante que todas estas cosas siempre vayan acompañadas de un trabajo espiritual. Digamos que yo sé que los oyentes aquí nos están escuchando, entonces pues es importantísimo que nos agarremos muchísimo de la mano de Dios para que sea Él trayendo ese fruto del Espíritu Santo de Dios y que se manifieste ese amor, esa paz, esa templanza, ese dominio propio en cada uno y pues pueda ser mucho más efectivo el tratamiento desde la parte psicológica. Desde la parte pues farmacológica, ahí la doctora Marta nos cuenta un poco de los fármacos que utilizan en la fibromialgia. Bueno, sí, así es. Lo que la hermana dice, totalmente cierto, y vuelvo y hago énfasis en donde el tratamiento es multifactorial. Tiene que ser direccionado desde múltiples ejes para poder lograr el resultado. En la parte, digamos, medicamentosa o farmacológica, encontramos de que en primera instancia está como tal, pues, el objetivo principal, el manejo del dolor. Segundo, el trastorno del sueño. Entonces, aquí, por lo tanto, se utilizan medicamentos en los cuales se pueda lograr estos efectos. En primera instancia, entonces tenemos los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí estaríamos hablando desde diclofenaco, naproxeno, ketoprofeno, que son, digamos, los más comunes. Estos se utilizan, obviamente, con la precaución de saber que nos pueden ocasionar gastritis, ulceraciones gástricas y demás, y obviamente afectación realizados con moderación. Y aquí aparece un medicamento que si bien no es un antiinflamatorio no esteroideo, pero que por su, digamos, efecto analgésico y que no tiene tantos efectos adversos, juega un papel importante que es el acetaminofén. La gente dice, ay, acetaminofén, pues es que eso es lo más común. No, lo que pasa es que el acetaminofén es común justamente porque tiene muchos beneficios y logra un muy buen manejo analgésico, manejo del dolor, sin tener todas las, digamos, efectos adversos que pueden tener otros medicamentos. Entonces, por eso nosotros los médicos jugamos con el acetaminofén, anclándolo con otros medicamentos para poder lograr la potencia analgésica que necesitamos. En ese orden de ideas, reitero, el acetaminofén es bastante importante. Pero en la fibromialgia, como confluyen todos estos otros síntomas, alteración en el sueño, depresión, ansiedad, toda esa parte conductual, es muy importante entonces combinar medicamentos como son los anticonvulsivantes, los antidepresivos. Aquí, por ejemplo, aparecen lo que son los antidepresivos tricíclicos, como es la amitriptilina, la doxepina. Son medicamentos que si bien tienen efectos adversos y que son antidepresivos usados a dosis bajas, logran mejorar mucho los síntomas que el paciente presenta. Y cuando digo dosis bajas es que, por ejemplo, la amitriptilina, la tableta viene de 25 miligramos, 25 miligramos, una dosis en la noche,
y con eso lograr mejoría de los puntos dolorosos y mejorar el sueño, porque ella produce sueño, entonces va a lograr que el paciente alcance dormir y ese dormir le va a poder producir un sueño reparador y al ser reparador pues va a mejorar los síntomas y como lo dije al principio es un círculo, ¿sí? Puede ser vicioso y hay que romperlo y en ese orden de ideas estos medicamentos nos pueden ayudar y nos ayudan bastante en el día a día. Y vuelvo y digo, se inicia a dosis bajas, no es necesario utilizar dosis altas porque digamos que hasta cierto punto la enfermedad que estamos tratando no es la depresión, es la fibromialgia, pero al lograr yo optimizar la fibromialgia, la depresión que el paciente presenta por la fibromialgia, pues va a mejorar. También aparece, por ejemplo, lo que es las benzodiazepinas, pero pues estos medicamentos tienen una tasa de dependencia importante, por lo tanto, pues no es de mis favoritas personalmente. Ya aparece lo que es la fluoxetina, la paroxetina a dosis bajas, logramos optimizar y garantizar control del dolor, de los puntos dolorosos, mejorar el estado de ánimo, el trastorno del sueño. Ya por otro lado, los esteroides combinados con algunas otras sustancias, como por ejemplo la procaína, esto se llama terapia neural, en los puntos de este anestésico, puede ser al 1%, al 2%, combinado con esteroides en algunos casos, en otros casos solo la procaína, y eso hace que el músculo como que haga una repolarización, es decir, como que vuelva y se calme y mejora también los puntos dolorosos. Son cosas que se han utilizado y que han demostrado buenos resultados en el paso del tiempo. Recuerden que, como lo dije desde el principio, la fibromialgia es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que aparece hoy y se me quita mañana, es una enfermedad que puede estar con la persona toda su vida. Por lo tanto, hay que aprenderla a manejar. Yo tenía una paciente que su remedio vivía cerca al mar, en ese momento yo tuve la oportunidad de trabajar cerca al mar, y ella lo que hacía era meterse al mar todos los días en la tarde cuando estaba el agua tibia. ¿Qué manifestaba ella? Que se le relajaban los músculos. Yo me puse a analizar, a entender y dije, claro, es un estado de acidosis que produce la inflamación, el agua del mar es alcalina, eso le ayuda. Entonces, ella personalmente mejoraba con eso. Entonces, son todas esas estrategias que pueden confluir, que pueden ayudar y que definitivamente lo que tenemos que lograr es garantizar una mejoría en la calidad de vida como tal porque no se justifica que un paciente joven, si estábamos diciendo que los pacientes empiezan desde la media está entre los 35 y los 55 años, 35 años todavía es muy joven para que un paciente esté confinado a una habitación y quizás a una cama por no tener como garantizado un buen proceso clínico, médico que le ayude a garantizar su proceso. Los mejores resultados de tratamiento se consiguen combinando todas estas modalidades terapéuticas. La combinación del tratamiento farmacológico, la realización de ejercicios psicológicas, eso es lo que ha demostrado los mejores resultados en los estudios clínicos a nivel de lo que llamamos medicina basada en la evidencia. Entonces, la invitación aquí, la invitación que sé que le hace la hermana Angélica, que le hago yo, es que por favor consulte, por favor hable con su médico, si su médico quizás sugiérale que por favor lo mande al reumatólogo porque su vida no puede estar confinada. Dios nos ha llamado a ser templos del Espíritu Santo y como templos del Espíritu Santo debemos de cuidar este cuerpo y en ese orden de ideas debemos de dar la mejor batalla por salvaguardarlo. Y si en ese orden de ideas Dios nos muestra que el camino es acudir quizás a la ciencia, pues hacerlo de la mejor manera. Y ese es pues uno de los objetivos principales que queremos pues darles aquí las pautas. ¿Cómo evoluciona o cuál es la evolución de un paciente con fibromialgia? La fibromialgia tiene un curso crónico, como ya lo mencioné, con unas fases de mejoría y otros de reagudización. Esas reagudizaciones siempre están asociadas al estrés, a situaciones emocionales, a estrés laboral,
o algunas enfermedades como tal que las pueden como tal precipitar. Factores desencadenantes como esfuerzos físicos, esas cosas pueden desencadenar la reagudización. Algunas cosas que pueden ensombrecer el pronóstico de un paciente, como por ejemplo las comorbilidades que acompañan a la fibromialgia, si yo comparo otras enfermedades, es decir, otras enfermedades pueden coexistir, pueden no coexistir con otras, pero la fibromialgia tiende a estar asociada con otras. Entonces, eso hace que el paciente tenga que ser manejado con muchos fármacos, con muchas cosas, y eso obviamente aumenta la probabilidad de complicaciones. La comorbilidad más frecuente es, como lo hemos mencionado, depresión, ansiedad en el 70% de los casos. Y ya lo que son las otras enfermedades reumatológicas como artritis reumatoidea, lupus, Sjögren, esas son las cosas que pueden pasar. Las complicaciones como tal más frecuentes derivan es del propio tratamiento, entonces por eso es que hay que tener precaución y cuidado en qué tratamiento se utiliza y sobre todo informar al médico presentando en ese orden de ideas. Yo creo que hemos dado las pautas principales. No sé tú, Angie, si quieres Sí, anexar algo quisiera más. como dar ahí unos tipsitos porque digamos que, Ujú. bueno, en la fibromialgia hay dolor, pero también hay cansancio. Muchas Exacto. veces ese cansancio solamente mejora con el reposo y con una adecuada higiene de sueño. Entonces, para las personas que su síntoma pues principal es esa sensación de cansancio, entonces lo que se recomienda pues es antes de dormir pues evitar las bebidas que sean estimulantes antes de ir a dormir, o sea, evitar el café, el té, evitar Ujú. comidas copiosas o ver la televisión en la cama, utilizar el celular o aparatos similares antes de conciliar el sueño, eso no se recomienda, se debe evitar, se debe establecer una hora adecuada para ir a la cama, entonces es importante pues generar como el ambiente de silencio, que el cuarto esté oscuro, para asegurar que el descanso y el sueño pues sea más reparador. También es muy Higiene del importante, sueño que sí, llamamos. higiene del sueño, exacto. También es importante el tema de la alimentación y la nutrición, pues es importantísimo pues que las personas tengan una alimentación pues completamente balanceada, pues evitar las grasas, tratar de comer pues vegetales, frutas, tratar de comer pues a las horas que son, no comidas pues muy copiosas, sino tratar de ser comidas pues fraccionadas para que mejore el tema de la digestión. También animar pues a las familias a que apoyen a las personas que tienen dolor, que ojalá las acompañen a sus citas médicas, porque a veces el médico pues da mucha información y la persona pues con ese dolor como que se bloquea, no entiende. Mm. Entonces es importante que el núcleo familiar, esa red de apoyo, pues estén ahí con estas personas, pues para que les ayuden como a recordar todas esas recomendaciones, que la hora de la pasta, que el sueño, bueno, y que como que nada pues se les vaya a olvidar. Y pues Olvidar. motivarlos al ejercicio, de verdad que el ejercicio mejora pues casi que todas y previenen muchas de las enfermedades. Y bueno, pues el tiempo en la radio vuela, entonces Impresionante. queremos orar por todos ustedes. Tengo el privilegio de orar en esta mañana. Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo pongo a cada oyente, Señor, tú conoces esas situaciones, tú conoces esos dolores, esos diagnósticos, Señor, esas enfermedades, tú conoces esas dolencias, Padre. Y yo me pongo de acuerdo con mi hermana Marta y con todos los oyentes, Señor, para pedirte una unción sanadora en esta mañana sobre todos los oyentes y sus familias. Señor, yo te pido que extiendas tu mano de poder. Tú te hiciste una sola llaga, Señor. Tú sabes lo que es ese dolor intenso, Padre, porque tú te hiciste una sola llaga, Señor, por
todos. Así que yo te pido, Padre, que seas tú derramando en esta hora sanidad, que aquellas personas que están padeciendo cualquier tipo de dolor, Señor, oro para que tengas compasión de ellos. Oro para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús las ventanas de los cielos sean abiertas, el Espíritu de Dios ministre en esas articulaciones, músculos, huesos, en esas zonas de dolor, Señor, que sea la gloria y el poder de Dios de una manera sobrenatural, sanando esas, Señor, la piel, regenerando los tejidos en el nombre de Cristo Jesús, quitando esa inflamación y esos dolores, quitando, Señor, Padre, toda afección, Padre, en los músculos, en los huesos, en las articulaciones, en la piel. Yo envío palabra de sanidad y de vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquellas personas que están tristes, deprimidas, ansiosas, Señor, con ideas y pensamientos de muerte, hoy yo te pido que en el nombre de Cristo Jesús tú renueves esas mentes, tú renueves esos corazones, Señor. Tu palabra dice que tú darías, Señor, esfuerzo alcanzado y multiplicaría las fuerzas al que no tiene ninguna, Padre, que los que estaban débiles en esta mañana se levantan en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te llamo a vida, amado oyente, te llamo a sanidad, te llamo a libertad en esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que se levante esa fe, que milagros sobrenaturales empiecen a ocurrir ahí en esas clínicas, hospitales, Señor, Padre, en esos pasillos de esas clínicas, Dios mío, en esas habitaciones, sea el Espíritu de Dios soplando vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Levanta a los enfermos, los niños, los adultos, las mujeres, los hombres, Señor, sean levantados en una unción especial de sanidad en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por este programa, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este privilegio, Señor, y bendigo a cada oyente, Señor. Envío esa palabra de sanidad y de bendición y sé que milagros poderosos están ocurriendo en esta mañana y nos gozamos, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y cuando te llevaban los enfermos, tu palabra dice que todos eran sanados. Señor, yo creo que aquel oyente que ha orado con nosotros en esta mañana ha recibido ya esa sanidad, Señor, para él, para su familiar, Dios mío, y todos son sanados para la gloria y la honra de tu nombre. Muchas gracias, precioso Dios. Quedamos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Oyentes, les amamos, les bendecimos, anhelamos que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén en cada uno de ustedes y de sus familias, que puedan vivir en esa libertad y en ese gozo que ya Cristo ganó para ustedes, y los esperamos el próximo sábado en una emisión más de su programa Sanidad para Todos. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones, hermanos. Sanidad para Todos, con temas relacionados sobre la salud, el cuidado de la mente y el cuerpo. Sanidad para Todos. Con profesionales en el área de la medicina, enfermería, fisioterapia, odontología, terapia respiratoria y mucho más. Sanidad para Todos. Véanos y escúchenos. En Facebook nos ubicas como Sanidad para Todos y en la radio a través de La Voz del Valle, La Voz de Dios, 780 AM. Sanidad para Todos.